En esta oportunidad vamos a empezar la unidad número 3 del programa. Para que sepan, esta unidad número 3 es la década de 1920 que estaba pasando alrededor de todo el mundo, principalmente en Alemania, en Rusia, en Gran Bretaña y en Estados Unidos hacia el final. Para comenzar esta nueva unidad vamos a ver qué estaba sucediendo en Rusia después de la famosa Revolución Rusa, el contenido anterior que nosotros dimos, a partir más puntualmente de 1922, que es cuando se funda la Unión Soviética. Vamos a ver los comienzos de la Unión Soviética y cómo fue ascendiendo Stalin en el poder. Importante que presten atención porque esto va a repercutir luego cuando nosotros veamos Segunda Guerra Mundial. Para que se entiendan, en Primera Guerra Mundial era el Imperio Ruso, o Rusia. En el periodo de 1922 en adelante va a ser Unión Soviética y después vamos a ver más adelante cómo se desencadenan los hechos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Unión Soviética. ¿Y qué es la Unión Soviética? Bueno, decir que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como Unión Soviética, fue un Estado federal socialista caracterizado por establecer un régimen de pensamiento comunista, marxista y leninista. Su capital estaba ubicada en Moscú, que ahora es Rusia, y su idioma era el ruso. También decir que la Unión Soviética fue una superpotencia del bloque socialista que existió en la mayor parte de Europa Oriental y el norte de Asia, desde 1922 al 91. Y decir que junto con los Estados Unidos, la Unión Soviética tuvo gran participación en la política económica global y cultural, y fue protagonista de grandes guerras de la historia, tales como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la crisis de los misiles. Continuemos hablando sobre los antecedentes de esta Unión Soviética. Bueno, para comenzar, decir que la Unión Soviética surge tiempo después de la caída del zarismo y a causa del ascenso al poder del comunismo en Rusia. Fue la Revolución Rusa, ocurrida en 1917, la que provocó... Bien, esto es lo que nosotros vimos en el video anterior, ¿sí? Cómo fue la toma de Petrogrado por parte de Stalin y cómo fue la caída del zar Nicolás II, que finalmente le deja el trono a su hermano, quien no lo toma, y es el fin del zarismo. El derrumbe del Imperio Ruso con la abdicación o renuncia del último zar Nicolás II. Y también decir que surge como ente sucesor del poder un breve gobierno provisional. Este fue derrocado aquel mismo año en la Revolución de Octubre por revolucionarios dirigidos por Vladimir Lenin, líder del partido radical de los bolcheviques. Continuemos hablando un poco más, particularmente sobre las políticas de esta Unión Soviética. Bueno, antes que nada decir que en este caso tendremos como eje de sus políticas en general a las económicas, ya que repercuten en todas las demás. Dicho esto, debemos decir que la Unión Soviética adoptó una forma de economía planificada, la cual controlaba totalmente, desde el gobierno, la producción y la distribución. También es muy importante tener en cuenta que el factor del control dentro de la Unión Soviética era el más importante, es decir, todos los factores estaban muy controlados y muy medidos dentro de la Unión Soviética. No había demasiada libertad de acción, libertinaje o acción propia para los que trabajaban en el gobierno en general. Es decir que la política económica implicó un comunismo de guerra, que implicaba la nacionalización industrial, la distribución centralizada de lo que se producía, como así también un control agrícola e intento de extinguir la circulación de dinero, el libre comercio y así también la empresa privada. Sepamos que la fuente del grupo revolucionario que llevó a cabo esta revolución de octubre, en base eran la mayoría campesinos, gente que se dedicaba a la industria agrícola y que por eso tiene tanto hincapié en esta industria, ¿no? El hecho de que la industria alimenticia se nacionalizara y que no hubiese propiedades privadas ni empresas privadas que lo regulen, sino que sean los mismos trabajadores los que tengan todos por igual las mismas cosas, ¿sí? Este es como el espíritu
de lo que sería el socialismo, el nacionalsocialismo que empezaba a impulsar Stalin, ¿sí? Sobre todo con la nacionalización industrial, el hecho de que empresas que eran privadas pasaran a manos del Estado. También debemos decir y debemos agregar que a estas medidas le siguieron distintos planes de colectivización de la agricultura de forma forzada, además de una rápida industrialización que se abreviaba de la siguiente manera: Soviet más electricidad, es decir, una Unión Soviética industrializada. Sigamos hablando un poco más sobre esta Unión Soviética para poder comprender su desarrollo. Puedo decir que una manera de analizar cómo fue la Unión Soviética es a través de su economía, como decíamos anteriormente, en la cual se puede ver un comienzo prometedor o positivo y posteriormente una economía imposible de sostener en el tiempo. Veamos estas dos partes, comienzos y colapso. Bueno, en lo que respecta a sus comienzos, debemos decir que empezando... Obviamente nosotros vamos a ver los comienzos, no el colapso, porque eso viene después y lo vamos a dar, pero nosotros vamos a dar la década de 1920. Como eso ocurre después, ¿sí? Finalmente es después de la unidad de Segunda Guerra Mundial, lo vamos a ver al colapso de la Unión Soviética. Seguramente lleguemos. En la década de 1940, la economía soviética era autosuficiente, presagio de la potencia mundial en la que se convertiría después de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que este conflicto dejó al país totalmente en ruinas. Se convirtió en autosuficiente quiere decir que no era necesario para la Unión Soviética comerciar con ningún país del exterior para poder mantener de alguna manera la economía fluyendo, es decir, tenía la capacidad de producir sus propios alimentos, sus propios textiles, tener sus propios campos, no hacía falta demandar absolutamente nada hacia afuera. Esa era la política económica de la Unión Soviética, bien intra, es decir, todo lo que se consumía era producido dentro de la Unión. Que el rublo fue la moneda soviética y las inversiones eran siempre decididas por la clase política, debido a que no existían estadísticas confiables, difícil de entrever en medio de la propaganda del régimen. La clase política anunciaba crecimiento económico sostenido y así fue por décadas. Continuemos con el colapso. Bien, esta parte del colapso la vamos a saltar. Y después pasa lo que es la Segunda Guerra Mundial, que eso lo vamos a ver dentro del mismo video más adelante. Para que tengan en cuenta, ¿sí? Dentro de lo que es la Unión Soviética en sus comienzos, empezaba toda esta economía intrapaís, es decir, intraunión de la Unión Soviética. Recuerden que no solo son los países que conforman, los estados que conforman Rusia, sino que son países por fuera de Rusia que se anexaban a esta Unión Soviética, que eran anexados a través de los vestigios de la Primera Guerra Mundial y las políticas expansionistas que tenía la Unión Soviética, ¿sí? Que no solo se resumían dentro de lo que hoy conocemos como los límites de Rusia. También es importante entender que este movimiento fue creado por trabajadores y fue impulsado por trabajadores del campo, el cual Stalin fue una figura emblemática que subió al poder durante esta época de la Unión Soviética. Esta época de Unión Soviética que traía todo este proceso de nacionalización de industrias, que traía toda esta cuestión de la propiedad privada, la propaganda del régimen, hacerle propaganda como si fuera, podríamos decir, un régimen dictatorial con esas características, la propaganda, pero no llegaba a tal. Para entender las bases, este video es un complemento con las páginas del libro que yo les voy a subir. Es decir, vean este video y lean las páginas del libro que les voy a indicar para que juntos puedan hacer una idea global de cómo estaba en la década de 1920 los comienzos de la Unión Soviética. Por esto me despido de ustedes, espero que se haya entendido lo suficiente. Si no se entendió, saben, me mandan un mensajito, me mandan un mail o un comentario dentro del mismo publicación de video. Y les recuerdo que este viernes es feriado y no vamos a tener meeting. Nos vamos a reencontrar recién el viernes 17. Les mando un beso a todos y espero que se haya entendido.